Y seguimos acá, está con nosotros iniciando la temporada la señorita Libertad Piccinini. Hola Libertad, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿cómo estás? Me tapa el monitor directamente, sí. Ya es como si estuviera hablando de solo, transmisión, ¿no? Sí, vía comunicación telefónica más o menos. Tal cual. Bueno, inauguramos Inauguramos la columna de historia, recordando que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, porque en 1960 mueren 69 personas en una manifestación pacífica en contra de las leyes de apartheid, de los pases de apartheid, o sea, donde los pobladores africanos no podían trabajar en un lugar que sea de trabajo blanco. Entonces, bueno, en Sudáfrica todo esto, ¿no? Así que, bueno, recordando un poco eso, es lo que vamos a tratar hoy. Es justamente tanto que se habló esta semana de las rutas, ¿no? Del dinero acá. Vamos a hablar de la ruta del esclavo, que viene acá, o sea, hay que recordar que las rutas comerciales, oficiales o no, las que son de contrabando también cuentan, existieron a lo largo de toda la historia, y el tráfico de seres humanos también, o sea, desde los prisioneros de guerra hasta la actualidad, en diferentes continentes. La realidad es que este comercio de esclavos se establece en el Río de la Plata en 1588, pero su mayor auge fue durante los siglos XVIII y XIX. Lo cierto es que de estos estudios y esta documentación vinculada, ¿no?, con el tráfico de esclavos y de personas, que en realidad está mal llamado esclavos porque eran personas libres, no hay, es muy escaso lo que hay acá en Argentina. Sí, siempre fue una curiosidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? ¿Qué sucedió con estas personas, no? La realidad es que más o menos estimativamente hay 12 millones de esclavos llegaron, lo cual es una gran cantidad, pero bueno, hay sitios identificados, se trata de establecer una restauración, hay lugares de memoria vinculados con esta situación. Lo cierto es que no están todos, no hay una documentación muy específica ni rigurosa, como sí podíamos hablar el año pasado que hablamos sobre la documentación nazi. En este momento no hay tantas. Y bueno, lo que se utilizaba para esta gran industria, ¿no?, o sistema, por así llamarlo, o empresa, como quieran decirlo, son estos mecanismos que siempre se utilizaron en el Estado, que son los de coerción, que es la amenaza de violencia física o no, y que condicionan el comportamiento de las personas, que pueden ser legales o a través de los controles de recursos, y la coacción, ¿no? Coerción y coacción, que la coacción es la violencia o la imposición, bueno, de esta condición, que son empleadas para obligar a un sujeto a realizar determinadas conductas que no quiere llevar a cabo. Con esto vale recordar que justamente eran personas que están, o sea, los esclavos, personas que son privadas de su libertad, pero no hay que pensar que el continente africano era el paraíso terrenal, sino que estaban sometidas bajo un régimen también militar y obviamente constantes guerras civiles, ¿no? Que todavía siguen perdurando hasta el día de hoy, por eso hay tantos refugiados y tantos campos de refugiados también, justamente. Lo que sí hay que... Eso hay que darle un poco de crédito a los países europeos, ¿no? Bueno, justamente ahí pasa, ¿no? Con el tema de la colonia, cuando Francia coloniza África, digamos, que esto fue en el siglo XVII, XVIII, donde la antropología también tiene un gran papel en este lugar. Tiene que ver también con la vinculación de esto de lo exótico, ¿no? O sea, cómo desde la colonia conquistan África o colonizan África, pero se llevan, digamos, de regalo todos estos objetos, que son algunas máscaras rituales u otros o textiles, y los muestran en sus museos, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, mostrar objetos como el Gran Tour, ¿no? Me fui de Europa a África y me traje de regalo esto. Pero más allá de eso, lo importante es que acá se comercializa seres humanos. Sobre todo, bueno, hay que reflexionar sobre estas causas profundas, ¿no? Y estas modalidades y las consecuencias que tiene toda esta larga historia de esclavos que se sigue desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. El impacto de esta empresa justamente se puede percibir actualmente en sociedades, justamente con esto que también sucede ahora, ¿no? Estos campos de refugiados, esta migración que hay continuamente. Si bien esta ruta tiene sitios muy marcados y establecidos, que fueron o sea, cometiendo deshumanización a las personas, hay fortalezas, ciudades, palacios, puertos, que en realidad los venden como pinturas, o sea, son pintorescos para los turistas, pero en realidad son itinerarios del horror, ¿no? Vemos cómo estas personas fueron seleccionadas y tratadas como casi animales. Podemos ver en la isla de Gorée, en Senegal, en los castillos de Bolgo, en Ghana, bueno, la ciudadela de Sanssouci, en Haití, y varios centros y ciudades históricas en República Dominicana o en Panamá, entre otros lugares. Una pregunta, los que son, digamos, nativos de acá, de
de Sudamérica. Afroamericanos. Sí, los nativos de acá, los pueblos originarios, de alguna manera. También forman parte de ser esclavos, sobre todo, por ejemplo, digamos, cuando viene España a conquistar América. Ahí había, sí, compartían en algunos puntos ciertas similitudes con la esclavitud, pero en realidad traían a los esclavos, que generalmente son de raza negra, a trabajar en diferentes lugares donde pudieran resistir mucho más el calor que los indígenas. Los indígenas por ahí para esa época ya estaban trabajando en encomiendas o en zonas de agricultura, pero al esclavo en sí se lo trae para trabajar en minas y en trabajos más forzados. O sea, que por minas, ejemplo en Brasil, Potosí claro, se traían... mayormente eran esclavos y a veces eran oriundos, pero generalmente eran traídos para plantaciones algodoneras o cafetales. Eso posteriormente cuando ya hay una industria y un comercio más avanzado en toda América, digamos. Y dicho mal y pronto, el negro aguanta más. Sería. Es una manera de decirlo. Pero bueno, lo cierto, que se comete en todo tiempo esta estructura masiva que en realidad es de África, ¿no? Y que también hay que reconocer que el Estado africano, como por un lado, avaló esto, ¿no? O sea, no había desde el Estado no había tanta privatización, digamos, decir, no, esto no se hace, ¿no? O sea, esta falta de documentación, esta falta de este régimen militar, por un lado permitió, digamos, no es para justificar, pero por un lado permitió estos navíos negreros cargados de personas cruzando el Atlántico, ¿no? Bueno, esta estructura masiva, justamente hay una detención desde las personas, por así decirlo, como una caza, digamos, de seres humanos, y una selección ante la deportación en estos navíos. La realidad es que justamente lo que llega en la ciudad del Río de la Plata son seres humanos. Y por lo tanto, esta región está muy interculturalmente ligada con lo africano. Sobre todo, vemos acá en San Telmo, ¿no? San Telmo, Montserrat son lugares donde la religión afro, donde la cultura afro está muy pegada. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó, por ejemplo, en Buenos Aires para que toda esa población fuera disminuyendo, ¿no? Y bueno, justamente pasó. ¿Qué pasó? Pasaron la Guerra de Paraguay y la Fiebre Amarilla. Dos grandes acontecimientos seguidos. Primero la Guerra de Paraguay entre 1869 y 1870, que se llevó a gran población, no solo de raza negra, sino a la población en general. Y la Fiebre Amarilla, que también no fue una fiebre que afectó solamente a la población negra, sino que afectó a todos. Entonces ahí fue disminuyendo. Fueron las dos causas más importantes. Con respecto, a las tradiciones y culturales que vamos viendo y los conocimientos científicos que trajeron y la espiritualidad y la religión que trajeron estas razas, por así decirlo, cultura, es conocido el 2 de febrero, la fiesta de Iemanjá en San Telmo, que es justamente la reina de los mares y la protectora de los hogares y de la familia y de los barcos y pescadores. Bueno, justamente analizar la cuestión en el Río de la Plata específicamente es adentrarnos en un fenómeno histórico de lo más trágico que sucedieron en la humanidad. Pero igual se debe abordar incluso todos esos túneles que también tenemos en la ciudad de Buenos Aires que recorren, tipo por ejemplo la Manzana de las Luces y demás, también fueron zonas de tráfico de esclavos, ¿no? Por ahí también entraron estas personas privadas de su libertad. En Uruguay, por ejemplo, hay mayor cantidad de descendientes afro... Claro, porque después vienen por ejemplo, vienen a Ciudad del Río de la Plata, al puerto, y después emigran a Uruguay porque estas leyes que después de la abolición de la esclavitud permiten que en Uruguay, o sea, primero en Uruguay y posteriormente en Argentina, porque ya estamos en independencia para esa época, pero vos te me adelantás a los temas, permiten que haya una migración de la población negra hacia Uruguay. Justamente, hablando de todo esto, la explotación minera es donde más se hace asentamiento de esta población, aunque también en la agricultura y en la ganadería. Esta explotación minera se ve muy reflejada en la película que seguramente habrá recomendado Fede, La Sal de la Tierra, que marca todo. No la recomiendo. ¿No la recomiendo? Que marca la historia del fotógrafo en los años 70. Creo que ni siquiera la conoce. Bueno, es un fotógrafo que se llama Sebastián Salgado, que hace un recorrido en los años 70 en Minas Gerais, justamente en una mina muy importante de Brasil, que hace poco inauguró una universidad. Bueno, finalmente, en la Revolución de Mayo había un batallón de castas que formaba el regimiento de los pardos y morenos. Obviamente que participaron en la guerra de la independencia, o sea que estos esclavos no solamente... Había una ley en realidad que era que el 40% de los que tuvieran esclavos negros tenían que entregar ese porcentaje para la milicia. Entonces, obviamente se hizo un batallón de estas personas, ¿no?
que ayudó a la Revolución de Mayo y posteriormente en la Guerra de la Independencia. En 1816, San Martín otorga cargos oficiales a estas personas en el ejército. En ese momento solamente era un ejército reducido y sin armas. Pero bueno, estuvieron. Con la Constitución de 1853, justamente lo que se logra es esta abolición de la esclavitud. Y bueno, con Rosas entre 1829 y 1852 hay una mayor participación de estas personas en la sociedad. Pero lo utiliza como una estrategia política también. Y finalmente, en 1840, es la abolición justamente de la trata de esclavos en Uruguay. En 1860, realmente ahí sí es la total abolición y se establece la libertad de los esclavos extranjeros introducidos por sus amos en territorios argentinos. Ya cuando no había nadie. Y en 1860... bueno, justamente también esto lo que desciende, bueno, lo que hace es que migren y que justamente no haya tantos centros de origen actualmente afroamericanos. Lo cierto es que, bueno, es un poco traer esta historia para tirar por debajo, ¿no? Tirar por la borda este estereotipo, ¿no? De Villiquen, del negro como en el 25 de mayo de 1810 como vendedor ambulante, sí, de o velero o aguatero, sino que en realidad tuvo una importancia en nuestra guerra de independencia y sobre todo para dejar de tirar de estos estereotipos que también siguen perdurando, ¿no? Hasta la actualidad. Bueno, columna de historia a cargo de Libertad, sigamos con más música con The Allman Brothers.